Buenos días a todos, hoy vamos a trabajar el tema cuadrados mágicos. Veamos su definición. Cuadrados mágicos son arreglos de números que satisfacen la condición de que la suma de los números ubicados en las filas, columnas y las dos diagonales es constante. A este valor constante se le denomina constante mágica o suma mágica. Entonces, nos fijamos en lo siguiente. Tenemos aquí un arreglo de 3 por 3. Tenemos, fíjate, en la primera fila tenemos al número 21, tenemos al 11 y tenemos al 25, cuya suma es igual a 57. Tenemos también en esta columna, en la primera columna tenemos al 21, tenemos al 23 y tenemos al 13. Tenemos al 13. En esta columna la suma también es 57, fíjate. Ahora, en esta diagonal tenemos al 21, tenemos al 19 y tenemos al 17. Si nosotros sumamos 21, 19 y 17, la suma también me da 57. Cuando esto ocurre en todas las filas, ocurre en todas las columnas y también en las dos diagonales, entonces a ese valor constante le vamos a llamar suma mágica o constante mágica. Por lo tanto, a toda esta distribución nosotros le llamaremos cuadrado mágico. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Recordar, a ver, este cuadro nos dice, se denomina orden al número de casillas por lado. Es decir, fíjate, esta distribución es un cuadrado de 3 por 3 porque tiene 3 en este lado, 3 casilleros en este lado, fíjate, tiene 3. Y aquí también tiene 3. Muy bien. Ahora, por ejemplo, el cuadrado mágico que se muestra es de orden 3 por 3. Fíjate, ¿no? Este cuadrado mágico es de orden 3 por 3. O simplemente podemos llamarle un cuadrado mágico de orden 3, así a secas. Muy bien. Aquí yo he colocado, ¿no? El orden es el número de casillas por lado. Ese es el orden. Veamos un ejemplo, me dice, si el siguiente cuadrado mágico se completa con los números del 1 al 25, ¿cuál es el valor de la suma mágica? Lo primero que tienes que entender aquí es que estos 25 números del 1 al 25, hay 25 números, y esos 25 números van a ser distribuidos en estos 25 casilleros de este cuadrado, porque aquí hay 25 casilleros. En estos 25 casilleros van a estar estos 25 números distribuidos de alguna forma para que la suma en cada fila, en cada columna y diagonales sea la misma. Entonces, en la primera fila, nosotros diremos, en la primera fila, la suma del primer número, este segundo número, este tercer número, este cuarto número y este quinto número en la primera fila, eso es una suma igual a S. Ese valor de S se tiene que repetir en la segunda fila, en la tercera fila, en la cuarta fila, en la quinta fila. En todas las filas la suma debe ser la misma. Y si yo sumo todas esas filas, sería 5 veces S. Y 5 veces S debería yo de igualar a la suma de todos los números que están distribuidos en este cuadrado, en esos 25 casilleros. Entonces, yo debería de sumar esos 25 números. Como yo sé que van del 1 al 25, entonces quiere decir que 5S debería de ser igual a 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta el último número. Y el último número será 25. ¿Por qué lo voy a igualar? Porque estos 25 números van a estar distribuidos aquí. Pero yo no sé en qué forma, no lo sé. Pero yo sé que estos 25 números están distribuidos en estos 25 casilleros. Por lo tanto, yo al sumar estos 25 números debería de igualarlo a la suma de S más S más S más S más S, donde S representa la suma de los números de la primera fila, de la segunda, de la tercera, de la cuarta y de la quinta. Entonces, concluiríamos que deberían de igualarse. Por lo tanto, bajamos aquí 5 veces S y va a ser igual.
La suma de números naturales es igual a 25 por 26 dividido sobre 2. Así se halla la suma de los números naturales. Entonces tendríamos acá, fíjate, sacamos quinta 1, sacamos quinta de 25 5, sacamos, dividimos mitad 1, mitad 13 y quedaría 5 por 13. Entonces S valdría 5 por 13, o sea 65. Y lo que nos están pidiendo a nosotros es justamente este valor, porque nos dicen, ¿cuál es el valor de la suma mágica? ¿Cuál es el valor de la suma mágica? Entonces la respuesta tú dirías es 65. La suma mágica es 65. ¿Y qué significa ese 65? Ese 65 significa que la suma en filas, en todas las filas, la suma en todas las filas, la suma en todas las columnas y la suma en las diagonales siempre debe ser la misma. Y en este caso debe ser igual a 65. De igual manera, ¿sí? De igual manera, si se quiere hallar el valor de la constante mágica en un cuadrado mágico de orden 4, como estamos viendo, fíjate, es de orden 4 porque el número de casilleros por lado es 4, ¿sí? Aquí hay 4 casilleros y para abajo también hay 4 casilleros, por lo tanto es de orden 4. Y ahí vas a colocar, dice, vas a completar, me dice completar, con los números enteros del 1 al 16. Y fíjate, como hay 16 casilleros, estos números del 1 al 16 van a encajar perfectamente aquí. Entonces se procede de la siguiente forma, igual que el anterior, ¿no? Sabemos que en la primera fila, en la segunda fila, en la tercera y en la cuarta fila la suma debe ser la misma. Y he colocado eso ahí, fíjate. La suma debe ser la misma. Entonces, si yo sumo todos estos valores, si yo sumo las 4 S, si yo sumo las 4 S, debería de ser igual, ¿sí? Debería de ser igual a la suma de los números, de los 16 números que están distribuidos en los 16 casilleros de este cuadrado mágico. Entonces, los 16 números deben estar acá, dentro. Yo no sé dónde, por ahí están dentro. Están ahí, ¿no? Están dentro, distribuidos. Ahí están los 16 números, todos están ahí. Pero como yo sé que la suma total es 4S, también lo puedo hallar de esta forma, sumando todos los números. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta el último número que es el 16. Entonces, bajas 4 veces S, y esto va a ser igual, hay que sumar los números naturales, del 1 al 16, sería 16 por 17, por el que le sigue, pues, ¿no? Siempre se agarra el último, 16 por el que le sigue, 17, y esto dividimos sobre 2. Listo, mira, sacamos cuarta, 1, cuarta de 16 es 4, sería S va a ser igual a, mira, acá tendríamos 4 entre 2, 2, y 2 por 17, 34. Listo, este 34 es la suma mágica, ¿sí? Este 34 representa la suma mágica. ¿Qué quiere decir el 34? Que cuando tú sumes todas las filas, tú sumes todas las diagonales y todas las columnas, siempre me va a salir 34. Entonces, de forma general tendríamos lo siguiente. Nos dice, sea un cuadrado de orden n que se completa con los números 1, 2, 3, así hasta n al cuadrado. ¿Por qué n al cuadrado? Porque tú te fijarás que este cuadrado mágico tiene, fíjate, lo voy a marcar aquí, tiene n casillas en este lado y en el otro lado tiene también n casillas. Quiere decir que el total de números que se tienen que distribuir dentro de este cuadrado debe ser n por n, o sea, n cuadrado. Por eso que el último es n cuadrado. Y esos n cuadrado números van a estar ubicados dentro de este cuadrado. Dentro, yo no sé dónde, pero ahí van a estar los n cuadrado. Entonces, tú sabes que en la primera fila, esta es la primera fila, en la primera fila la suma es S. En la segunda fila, la suma también es S. En la tercera fila, la suma también es S. En la última fila, como son n casillas, en la última fila, o sea, en la fila n,
también la suma es S. Quiere decir que tú vas a sumar S más S más S más S. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces sería N por S. Ahí lo tenemos, ¿ve? N por S. Y N por S debe ser igual a la suma de todos los números N cuadrado que se van a distribuir dentro de este cuadrado. Entonces sumemos 1 más 2 más 3, así hasta el último número que sería N cuadrado. Bajamos N por S y sería igual. Sí, sería igual a lo siguiente. Agarras el último, N cuadrado, ahí lo tenemos, fíjate, N cuadrado. Y lo multiplicamos por el que le sigue. ¿Quién le sigue a N cuadrado? N al cuadrado más 1. Y todo esto dividido sobre 2. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos N, mira. Simplificamos N, queda simplemente ¿cuánto? S. Quedaría S. Y S va a ser igual. S va a ser igual, acá simplificamos. Mira, cuando tú simplificas N, acá también vas a simplificar un N. Quedaría N. Ahí lo tenemos, ve, fíjate. N. Y multiplicado por N al cuadrado más 1 sobre 2. Muy bien. Quiere decir que esta expresión matemática me va a permitir a mí poder hallar la suma mágica conociendo N, donde N es el número de casillas por lado. Muy bien, un ejemplo de esto podría ser el siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tuvieras, digamos, un cuadrado mágico de orden 3×3? De orden 3×3. Ahí lo tenemos, fíjate, de orden 3×3. De orden 3×3, ¿sí? El orden es 3. Orden 3, o sea, quiere decir que el n vale 3. N vale 3, porque es de orden 3. 3×3. Entonces, los números que se van a ubicar ahí serían 1, como son 9 casilleros, se va a ubicar el 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esos 9 números se van a ubicar dentro de estos 9 casilleros. Entonces tú dirás, la suma mágica lo puedo hallar con la expresión matemática que ahí hemos trabajado. S va a ser igual a N, pero ¿cuánto vale N? N vale 3 para nuestro ejemplo. Entonces reemplaza, sería 3 por... Acá sería N vale 3. 3 al cuadrado 9. 9 más 1. 9 más 1. Y todo esto sobre 2. Listo, hay que operar. Quiere decir entonces que S, o sea, la suma mágica, la constante mágica, sería 9 más 1, 10. 10 por 3, 30. Y entre 2, 15. Ahí tenemos, ve, fíjate. La suma mágica es 15. Aplicando esa expresión general. Muy bien. Veamos ahora la construcción de cuadrados mágicos. El primer método es el método de Bachet, que sirve para cuadrados mágicos de orden impar. Entonces, tenemos este ejemplo. A ver, vamos a darle lectura a este ejemplo. Nos dice, distribuir, ¿sí? Me dicen distribuir los números del 1 al 9 en un cuadrado mágico. Vamos a nosotros a distribuir. Vamos a construir un cuadrado mágico. Entonces, lo primero que tienes que fijarte es lo siguiente. Que tú en un inicio tienes un cuadrado mágico. El cuadrado mágico inicial es este que estoy marcando yo. Este es el cuadrado mágico inicial. ¿Sí? Un cuadrado mágico de orden 3×3. Ya está. Este es el cuadrado mágico inicial. Entonces, ¿cómo se va? Tú no tienes ningún número aquí. Todo está vacío. ¿Sí? Al inicio todo está vacío. El primer paso es el siguiente. Me dice, paso 1. Construye casillas en forma de torre, dice en forma de torre, sobre los lados del cuadrado mágico. Mira, entonces, en este lado, en el lado superior, fíjate, vas a construir, mira, ahí estoy colocando en color celeste. Le voy a cambiar el color acá, fíjate. En este color estoy colocando una nueva torre, fíjate, ve. Ahí está. Estoy colocando torres en cada lado. Aquí, uno. En el otro lado también voy a colocar otra torre, ve. Estamos colocando torres en cada lado. En cada ladito vamos a construir una torre. Y una vez que has construido todas las torres, entonces empezaríamos con el paso 2. Paso 2 entonces nos dice, escribe 1, me dice, escribe el 1 en la casilla lateral izquierda, dice. Ahí estamos escribiendo el 1, ve. Aquí, lo voy a colocar acá, lo voy a marcar. Aquí estamos escribiendo el 1, ve. Ahí estamos escribiendo el 1. Escribe el 1 en la casilla lateral izquierda. A la izquierda tienes que escribir el 1. Y completa los números en forma diagonal hacia arriba, ve.
Por eso estamos haciendo una diagonal en rojo. Quiere decir, si aquí colocamos el 1, entonces el 2 deberíamos de colocar en diagonal hacia arriba. 2. Luego sería 3. En diagonal hacia arriba. Aquí sería el 4. Aquí sería el 5. En diagonal hacia arriba. El 6. De nuevo por abajo. ¿Sí? Es repetitivo este proceso. 7. 8. 9. Muy bien. Paso 3. Nos dice, los números fuera del cuadrado, o sea, los que están en las torres, los números fuera del cuadrado ingresan en forma simétrica en el lado opuesto. Primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocar los números que inicialmente estaban. Si aquí está el 2, ahí colocamos el 2. Muy bien. El 2 no hay problema. El 6 también está ahí. Todos los números 4 y 5 también están ahí. Estos no hay problema porque inicialmente estaban. ¿Sí? 4 y 5. Los que están dentro no hay problema. Los que están fuera. Dice, a ver, con el 3. Dice, los números fuera del cuadrado ingresarán en forma simétrica en el lado opuesto. Quiere decir, si aquí está el 3 ¿dónde va a entrar? Va a entrar abajo. Por eso que el 3 colocamos aquí. ¿Ve? Ahí está el 3. Si aquí está el 9, si aquí tenemos el 9 ¿dónde entrará? En su lado opuesto, en este lugar. Por eso que el 9 está ahí, ¿ve? Fíjate. Ahora, si el 1 está por este lado, en su opuesto, ¿dónde ingresará? En esta posición. En esa posición. Quiere decir que aquí estaría el 1, ¿ve? Y finalmente el 7. Si el 7 está aquí, entra en su simétrico opuesto. Quiere decir que va a entrar acá. Aquí estaría. Quiere decir que el 7 lo colocamos por ahí. Muy bien. Entonces, así yo he construido ya un cuadrado mágico de orden impar. En este caso de orden 3. Porque es un cuadrado mágico de 3 casilleros por lado. Muy bien. Vamos a ver otro método para la construcción de cuadrados mágicos, pero este método de las X sirve para cuadrados mágicos de orden múltiplo de 4. Bien claro te dice ahí. Sirve solamente para cuadrados orden múltiplo de 4. Entonces, veamos este ejemplo. Nos dice, a ver, distribuye los números del 1 al 16. Si nosotros vamos a distribuir números del 1 al 16, quiere decir que tiene que haber 16 casillas. Y vamos a distribuir esos 16 números, dice, en un cuadrado mágico. Fíjate, nuestro cuadrado mágico está aquí. ¿Ya? Este es nuestro cuadrado mágico. Entonces, el primer paso para construir un cuadrado mágico es el siguiente. Paso 1 es ubicar los números desde la casilla superior izquierda y en orden ascendente. Es decir, tú vas a comenzar a numerar. Dice, desde la casilla superior izquierda, dice. Entonces vas a colocar el número 1 arriba, izquierda. O sea, el 1 aquí. Y vas a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Una vez que has hecho ya todo el conteo, pasamos al paso 2. Dice, divide en subcuadrados de 4 por 4. Como este de aquí es un cuadrado de orden 4, ya no necesita estas subdivisiones ya. Ya está, él sería la subdivisión. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes tener cuadrados mágicos de 8 por 8 y en cuadrados mágicos de 8 por 8 sí necesitas esas subdivisiones. En este caso no, porque ya es un cuadrado mágico de 4 por 4. Entonces, me dice, divide en subcuadrados de 4 por 4. Quiere decir que ya está dividido ya. Y traza, me dice, y traza una X. Entonces nosotros hemos trazado. Te habrás fijado de esas X que se están marcando ahí, ven, ¿no? Se están trazando esas X. Entonces, fíjate acá, ¿no? Lo voy a colocar. Esas X se han trazado ahí. Mira, ¿no? Acá se ha trazado una línea, una diagonal. Y por acá también se ha trazado otra diagonal. Se han trazado dos diagonales. Muy bien, ya se trazó esa X. Tercer paso. Los números tocados por las X se intercambian en forma simétrica con respecto al centro del cuadrado, ¿ves? Este de aquí es el centro del cuadrado. Es el centro del cuadrado. Este de aquí es el centro del cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar los números
colocar los números que no ha tocado la X. Por ejemplo, este 2 no ha sido tocado por la X. El 2, el 3. Entonces el 2 y el 3 lo dejamos ahí en paz. El 2 y el 3. Porque no han sido tocados. Tampoco el 5 ni el 9. Tampoco el 5 y el 9 han sido tocados. Entonces colocamos aquí 5. Y colocamos aquí 9. Aquí está el 14. Y aquí está el 15. No han sido tocados. Se dejan ahí tal y como están. 14 y 15. Aquí está el 8. Y aquí está el 12. Entonces el 8 y el 12 tampoco han sido tocados. Los dejamos ahí. Listo. Ya está. Ahora, el paso 3 es cambiar en forma simétrica con respecto al centro a los números que son chocados por esas X. Entonces, esos numeritos son los siguientes. Es el 1, mira. El 1 está chocando. ¿Y con quién crees que se va a cambiar? Con el 16, con su simétrico. Quiere decir que el 16 va a ocupar la posición del 1 y el 1 va a ocupar la posición del 16. Quiere decir que van a intercambiarse nada más. Por eso que el 16 está acá ahora y el 1 está en esta posición. ¿Sí? Se han cambiado. Lo mismo va a ocurrir con el 6 y con el 11. Cambian entonces 6 y 11. Entonces sería 11 y ahora 6. Ahora en la otra diagonal. En la otra diagonal también podemos hacer lo mismo porque es el mismo proceso. Fíjate. Si acá dice 10 y acá dice 7, cambiamos el 10 y el 7. Por eso que acá sería 7 y acá sería 10. Estamos cambiando nada más. Ahora, ¿quién se cambiaría? El 13, ¿con quién? Con el 4. Estamos cambiando porque ellos son los números que choca la X. El 13 y el 4 sería entonces 4 y 13. Listo, ya se cambió. Y una vez que ya se hizo este proceso, ya lograste este proceso, ya se convirtió en un cuadrado mágico. Un cuadrado mágico de orden 4. De orden 4. Muy bien, es así entonces como se va a construir un cuadrado mágico de orden 4 utilizando el método de las X. Propiedades de los cuadrados mágicos. En cuadrados mágicos de orden 3. A ver, vamos a darle lectura. Nos dice, a ver. En un cuadrado mágico, me dicen, en un cuadrado mágico de orden 3, la suma mágica o constante mágica es 3 veces el término central. Entonces nos fijamos acá, mira. Vamos a colocar otro color. A ver. Mira acá, nos fijamos esto. Dice que la suma mágica, S, o sea, la suma mágica es S. L es la suma mágica, S. Dice que S es igual a 3 veces el que está en el centro. Si en el centro está E, quiere decir que la suma mágica es igual a 3 veces E, el triple. Entonces eso lo anotamos como una expresión matemática. También nos dice, nota, S, esta suma mágica S, es igual a la suma total. Cuando yo coloco suma total aquí, significa la suma de todos los números que están dentro de estas 9 casillas. De todos los números. Sumar todos estos 9 números significa la suma total. Entonces, ¿cómo hallo la suma mágica? Agarrando la suma total y dividiéndolo entre 3. Listo. Esto de acá sería otra expresión matemática que yo puedo utilizar. También tenemos, ¿no? A partir que S es igual a 13, podemos deducir que E es igual a S sobre 3. ¿Sí? E es igual a la suma mágica entre 3. Luego, a partir de él, podríamos determinar lo siguiente. Que el valor de E va a ser igual a la suma total. La suma total es la suma de todos los números que están dentro de estos 9 casilleros. La suma total dividido entre 9. Entonces, estas expresiones matemáticas me van a permitir a mí poder trabajar más rápido dentro de un cuadrado mágico. Siguiente punto, me dicen. El número ubicado en cada vértice, ya mira, digamos el A, vamos a agarrar el A, vamos a cambiar el color, a ver, rojo, vamos a poner rojo. Me dicen, el número ubicado en cada vértice, en este caso A, digamos A, en cada vértice, cualquiera puede ser, ¿sí? Puede ser A, puede ser C, G o I. Dice, el número ubicado en cada vértice de un cuadrado mágico, de orden 3,
es la semisuma, esto es importante, es la semisuma de los dos números que están en contacto con su vértice opuesto. ¿Quién es su vértice opuesto de A? Su vértice opuesto es I, pero ¿quiénes están en contacto con I? En contacto, pero de laterales, o sea, están en contacto la F y está en contacto la H. Entonces, el valor de A lo vas a hallar del siguiente modo. Este A lo vas a hallar así. A va a ser igual a H más F, ¿sí? A H más F, y lo vas a dividir entre 2. Listo. Entonces siempre acuérdate del triángulo, ¿sí? Acuérdate que se trabaja como si fuese un triangulito ahí. Muy bien. ¿Dónde más se ve esta propiedad? Vamos a cambiar otro color. Aquí, para la otra esquina, digamos C. ¿Qué pasaría si tú quieres hallar C? Si tú quieres hallar C, entonces tienes que mirar el lado opuesto, que sería G, y tienes que mirar a los que están acompañándolo. O sea, D y H. Y formas de nuevo el triángulo ahí. Entonces, ¿qué dirías? Que C, fíjate, C es igual a D más H entre 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora mira acá. Para G. ¿Qué pasaría si tú quieres hallar G? Vamos a colocar acá otro punto. ¿Qué pasaría si tú quieres hallar G? G, ¿qué sería igual? G sería igual a B más F, ¿sí? Formando el triángulo visualmente nada más, ¿no? Mentalmente. B más F sobre 2. Ahí lo tienes, B más F sobre 2. Y el siguiente, que sería I, ¿cómo se hallaría I? I se hallaría, mira, eso es opuesto a, los que están en contacto serían B y D. Entonces yo debo sumar B más D y dividirlo entre 2. Y ahí lo tenemos, B más D entre 2. Entonces esas cuatro expresiones se van a cumplir dentro de un cuadrado mágico de orden 3×3. Pero hay más propiedades, mira. Nos dice aquí, para los cuadrados mágicos de orden 3, nos dice, en todo cuadrado mágico de orden 3, el menor y el mayor de los números se encuentran en los lados laterales, dice. Se encuentran en los lados laterales. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden estar en las esquinas. No pueden estar en las esquinas. ¿Qué quiere decir entonces? Que los números, fíjate, el menor y el mayor de los números se encuentran en los lados laterales. Y los lados laterales son aquellos que están aquí, pues, ¿no? En esta posición. O puede ser aquí. O podría estar en esta posición. O en esta. ¿Sí? O en esta. Ahí están los 4 lados laterales. Lo demás son esquinas. Entonces, este valor que está acá en la esquina, aquí no podría estar. Es por eso que yo señalo, fíjate, nos dice, aquí no se ubica el mayor ni el menor. Entonces, estamos agregando eso. ¿Sí? Siguiente punto nos dice, en todo cuadrado mágico, esto es importante, en todo cuadrado mágico de orden 3, el número que se ubica en la casilla central es C, fíjate, está pintada de color verde. Es la semisuma de los números ubicados en dos casillas simétricas respecto a dicha casilla central. Entonces empecemos, mira. Empecemos con color rojito. A ver. Entonces, mira, si yo quiero hallar el valor de E lo puedo hallar de 4 formas diferentes. E lo puedo hallar de este modo. Primer punto. Fíjate en esta diagonal. Fíjate en esa diagonal. Ese puedo hallar como la semisuma de dos números ubicados en dos casillas simétricas. Es decir, el G y el C están en dos casillas simétricas respecto al centro E, al centro del cuadrado mágico. Entonces, ¿cómo se va a hallar E? E se va a hallar sumando G más C, ¿sí? E lo vas a hallar así, ¿sí? Acá, estamos en este punto, ¿ya? E lo vas a hallar así. G más C entre 2. Ahí lo tenemos. Fíjate. E va a ser igual a G más C entre 2. ¿Sí? Esta es una forma de hallar el E. G más C entre 2. Otra forma, en la otra diagonal podemos trabajarlo, fíjate. En la otra diagonal, mira, tenemos este E puede ser A
más i entre 2. Así puedo hallar el e. Ahí lo tengo, mira, ve. E va a ser igual a más i entre 2. Ya lo tengo. E va a ser igual a más i entre 2. Y no solo ahí, también lo puedes trabajar en la parte superior, mira. En la parte superior también puedes trabajar ello. Entonces tendríamos que e va a ser igual a b más h entre 2. Aquí lo tenemos, fíjate. E va a ser igual a b más h entre 2. E también va a ser igual a d más f, d más f entre 2. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Sí, entonces esas propiedades también se están cumpliendo. Propiedades de los cuadrados mágicos en cuadrados mágicos de orden 4. Nos dice el primer punto. En un cuadrado mágico de orden 4 está aclarando, los números ubicados en los vértices, es decir, ¿quiénes son los números que están en los vértices de este cuadrado mágico de orden 4? X, está Y, también está Z en las esquinas prácticamente, ¿no? En las esquinas, en los vértices, esquinas, lo mismo. Los números que están ubicados en las esquinas, dice, la suma de estos números, X, ¿sí? Ahí estamos sumando, fíjate, X más Y más Z más W es igual a la constante mágica, en este caso S. Entonces tenemos aquí, mira, tú sabes además que este S representa la suma de los números de la primera fila. Y ese mismo S debe aparecer también en la segunda fila. Igual en la tercera, igual en la cuarta. En la cuarta fila también debe ser la suma S. Entonces en la tercera también es S y en la cuarta también es S. Y esa suma mágica también se puede hallar sumando los números que están en las esquinas, te dice. ¿Sí? Muy bien. Siguiente propiedad. Nos dice, en todo cuadrado mágico de orden 4, la suma de los números que se ubican en las casillas centrales es igual a la constante mágica. Tú sabes que la suma en cada fila, en cada columna y en cada diagonal es la misma. Y eso es igual a S. En cada fila es S, fíjate. En cada fila es S, S, S y S. En toda la fila suma S. Pero además te dice que si tú sumas los números que están en el centro, o sea, agarras A, los números que están en el centro, agarras B, agarras C, sumas con C y sumas con D, esa suma A más B más C más D va a ser también igual a la constante mágica, a S. ¿Sí? Eso va a ser otra propiedad de los cuadrados mágicos de orden 4. Más propiedades. Me dice, en un cuadrado mágico aditivo de orden 4 se cumple lo siguiente. Se cumple. Ya está de más decirles que en cada fila la suma siempre es S, ¿sí? Es una constante este S. En las 4 filas siempre es la misma suma. Pero esta suma mágica S también se puede hallar del siguiente modo. Sumando X más Y más Z más W. Esta es otra forma de hallar esa constante mágica S. ¿Sí? Sumando los laterales de la parte superior y de la parte inferior. Siguiente propiedad. En todo cuadrado mágico aditivo de orden 4 se cumple. Sabemos que en cada fila la suma es constante e igual a S. Pero también esa suma S podemos hallarlo del siguiente modo. Sumando, ¿sí? Sumando los laterales del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces yo voy a sumar A con B, A más B, más C del lado derecho y D del lado derecho. Voy a sumar las 4 letras A más B más C más D y me va a resultar igual a la constante mágica S. Entonces hay que fijarnos de eso, esas propiedades hay que ir anotando. Cuadrado mágico multiplicativo. Vamos a cambiar acá. Ahora vamos a hablar de cuadrados mágicos multiplicativos. Nos dice, son aquellos, ¿sí? Son aquellos arreglos de números que cumplen la condición de que el producto, fíjate, ya no es suma, es producto.
de que el producto de los números en las filas, columnas y las diagonales es constante. El cuadrado mágico multiplicativo cumple propiedades similares al cuadrado mágico aditivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuadrado mágico, nos estamos refiriendo siempre al cuadrado mágico aditivo. Eso ya se sobreentiende. Cuando no te especifiquen qué tipo de cuadrado mágico es, se entiende que es un cuadrado mágico aditivo. Pero para que sea multiplicativo te tienen que especificar, te tienen que decir en el siguiente cuadrado mágico multiplicativo, ¿sí? Entonces, mira, tenemos acá lo siguiente. Tenemos una constante mágica. Vamos a asumir que el P sea nuestra constante mágica. ¿El P cómo se halla? El P ya no se va a hallar sumando A más B más C, sino se va a hallar multiplicando A por B por C. Esta es en la primera fila. Esta es en la primera fila, fíjate. En la segunda fila igual. D por E por F. Eso es igual a P. G por H por I. Eso es P. ¿Sí? Constante mágica. Igual en las columnas. En las columnas de igual forma. Si tú multiplicas A por D y por G, ¿qué te va a resultar eso? Te va a resultar P. Y eso te va a resultar en las demás columnas. En la segunda y también en la primera. Y lo mismo en las diagonales. Si tú multiplicas C por E por G, si tú multiplicas estos tres números, C por E por G, te va a resultar ¿qué cosa? La constante mágica. En este caso, P. ¿Sí? Siempre. Entonces, ya sabes cómo se halla P. P se halla multiplicando A por B por C. A por B por C. También lo puedes hallar en la segunda columna como D por E por F. D por E por F. Y así puedes seguir. Y así puedes seguir. Ahí colocamos puntos suspensivos porque ya también lo puedes trabajar. Ahora, en este cuadro nos dice, en todo cuadrado mágico multiplicativo, o sea, esto se cumple en todo, ¿ya? Entonces hay que tomar atención aquí. En todo cuadrado mágico multiplicativo de orden 3, ¿sí? De orden 3, ya sabes, ¿no? De orden 3 quiere decir que tiene 3 casilleros por lado. Nos dice la constante mágica, fíjate, voy a subrayar ahí. La constante mágica es igual al cubo del término central. Y para nosotros, ¿quién es el término central? Para nosotros el término central es E, fíjate. E es el término central. Entonces, este P que representa la constante mágica va a ser igual al término central, que es E elevado al cubo, ¿sí? Lo voy a marcar ahí el valor de E, fíjate. Le voy a colocar, a ver, aquí, verde. Este E que estás viendo aquí, E elevado al cubo, lo tenemos aquí, fíjate. E. ¿Sí? Es el término central elevado al cubo. Es así como vas a hallar tú la constante mágica. Entonces, hay una relación ahí. Listo. Veamos propiedades de los cuadrados mágicos multiplicativos. Ya no de aditivos, sino de multiplicativos. Entonces, propiedades de los cuadrados mágicos multiplicativos de orden 3. Nos dice, primera propiedad. En un cuadrado mágico multiplicativo de orden 3, la constante mágica, o sea, la constante mágica P, se relaciona de la siguiente manera. Ya lo habíamos nombrado, el valor de P es igual a agarrar este E y elevarlo al cubo. Esa es la primera propiedad. También tenemos expresiones adicionales. Nota, nos dice, este P, ¿sí? El valor de P, fíjate, este P, que representa la constante mágica, recuerda que este P se halla multiplicando, ¿no?, el primer casillero por el segundo casillero por el tercer casillero. Este P también lo puedes hallar en la segunda fila, en la tercera fila, en columnas y en diagonales. Es el producto constante, pues, ¿no? Es la constante mágica. Ahora, este P, este P, se puede hallar como la raíz cúbica del producto total. ¿Qué cosa es el producto total? El producto total significa multiplicar los 9 casilleros, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8 y 9. Tú al multiplicar estos 9 números, estamos hablando ahí de producto total. Cuando tú multiplicas estos 9 números, es el producto total entonces. Pero ¿cómo se halla la constante mágica? La constante mágica P se halla sacando la raíz cúbica de ese producto total. Entonces esto de acá lo podemos encerrar en una expresión matemática ahí, para poder utilizarse. También el valor de E, o sea el término central E, lo puedes hallar como la raíz cúbica de P, donde P es la constante mágica. Listo, lo podemos encerrar ahí en un cuadrito. Muy bien. Ahora, luego a partir de esta expresión podemos tener lo siguiente. Que el valor de E, o sea el término central, es igual a la raíz de índice 9 del producto total. Muy bien. Ya tenemos estas expresiones, ahora vamos a seguir identificando más propiedades. Nos dice el segundo punto. En todo cuadrado mágico multiplicativo de orden 3, el número ubicado en cada vértice es la raíz cuadrada del producto de los dos números que están en contacto con su vértice opuesto. Es decir, tenemos aquí el A. Si nosotros queremos hallar A, entonces lo que vas a hacer tú es ubicar a su lado opuesto, o sea el I, a su casillero opuesto, el I. ¿Y quiénes son los que tienen contacto con I? El H y el F. El H y el F. Entonces ya recuerda, es similar al cuadrado mágico aditivo. Formas un triángulo. Sí, pero en este caso el A se va a hallar como la raíz cuadrada de F por H nada más. ¿Sí? A lo vas a hallar como la raíz cuadrada de F multiplicado por H. Así lo vas a hallar. Ahora, ¿qué pasaría si tú quieres hallar, no sé, quieres hallar G? Si tú quieres hallar G tienes que ubicar a sus otros dos opuestos. ¿Sus otros dos opuestos quiénes serían? Sus otros dos opuestos serían B y F. Sí, B y F. Entonces tendrías que multiplicar a B y tendrías que multiplicar a F. O sea, sería la raíz cuadrada de B por F. Ahí lo tienes, fíjate. G es igual a la raíz cuadrada de B por F. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo quiero hallar I? Si yo quiero hallar I, de igual forma, tendrías que formar el triángulo, ¿no? Recuerda siempre el triángulo. Entonces tendrías en este lado a D y por el otro tendrías a B. Entonces, ¿cómo hallarías I? I hallarías como la raíz cuadrada de B por D. De ese modo, fíjate. I sería igual a la raíz cuadrada de B por D. ¿Y cómo hallarías C? C, ¿cómo lo hallarías? C hallarías de este modo. A ver, vamos a pintar azul acá. C se hallaría así. C, fíjate, C, queremos C. C sería, formas triángulo. ¿Con quién formaría triángulo? Con el D y con el H. Entonces sería, C sería igual a la raíz cuadrada de D por H. Ahí lo tienes, ve. C es igual a la raíz cuadrada de D por H. Muy bien. Entonces ahí tenemos más propiedades. Siguiente propiedad nos dice, a ver. En todo cuadrado mágico multiplicativo, ¿sí? Seguimos con los cuadrados mágicos multiplicativos de orden 3. El número que se ubica en la casilla central, en este caso E, ¿sí? E. En este caso la casilla central es E. El número que se ubica en la casilla central E, nos dice, el número que se ubica en la casilla central es igual a la raíz cuadrada, fíjate, nos dice que es igual a la raíz cuadrada del producto de los números ubicados en dos casillas simétricas respecto a dicha casilla central, en este caso para E. Entonces, fíjate, para E, ¿quiénes son los que están mirándolo a E? Están mirándolo A y están mirándolo I. Ellos son dos casillas que son simétricos con respecto a este punto E. Entonces,
E, ¿cómo lo puedo hallar? Como la raíz cuadrada de A por I. Ahí lo tienes, fíjate. E es igual a la raíz cuadrada de A por I. Ahora, ¿cómo puedo hallar E? Fíjate en los de color azul. E sería igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de G, fíjate, de G, por C. Por eso lo he pintado el mismo color. E es igual a la raíz cuadrada de G por C. ¿Cómo se hallaría E también? Podrías agarrar B, multiplicar por H y dividirlo entre 2. Así también se puede, perdón, sacarle la raíz cuadrada. E sería igual a la raíz cuadrada de B por H. ¿De qué otra forma se puede hallar? Así. El E también puedes multiplicar D con F, multiplicas D con F y le sacas raíz cuadrada. Muy bien. Así también puedes hallar E. Ya está, entonces ya tenemos 4 expresiones matemáticas para hallar el término central. Tenemos acá un ejemplo, ¿sí?, para aplicar lo que hemos visto. Me dice, en el cuadrado mágico multiplicativo, hallar el valor de A más B. Me piden hallar A más B. Entonces, lo que yo puedo hacer primero es formar, fíjate, acá, si yo quiero hallar este 2, ¿cómo lo puedo conseguir? Este 2 formas triángulo, ¿no? Formas triángulo. Entonces, ese 2 lo puedo conseguir sacando la raíz cuadrada de 4 por B. Entonces, tú dirías, este 2, ¿sí?, lo coloco aquí, ese 2 es igual, ¿sí?, como primer punto, ese 2 es igual a la raíz cuadrada de 4 por B. Listo. Elevas al cuadrado, sería 4. Al elevar al cuadrado en el lado derecho sería 4 veces B. Este 4 pasa a dividir y sería 1. Quiere decir entonces que B vale 1. Ya descubriste el valor de B. Ahora hay que hallar el valor de A. Y el valor de A también lo puedes hallar con ese mismo método, utilizándolo para este lado. Fíjate, mira. Este 50 es igual a la raíz cuadrada de los que forman triángulo con él. En este caso, el A y el 100. ¿Sí? Forman un triángulo también. Entonces, ese 50 va a ser igual a la raíz cuadrada de 100, por A. Listo. Entonces elevamos al cuadrado para que se eliminen radicales. Entonces 50 al cuadrado saldría 2500. Y acá al elevar al cuadrado saldría 100 veces A. 100 veces A. Se eliminan dos ceros. Quiere decir que ¿cuánto vale A? 25. A vale 25. Pero me están pidiendo hallar A más B. Y A más B sería 25 más 1, 26. Por lo tanto, la respuesta sería 26. Respuesta 26. Muy bien. Hablemos de las propiedades de los cuadrados mágicos multiplicativos de orden 4. Nos dice, en todo cuadrado mágico multiplicativo de orden 4, el producto de los números ubicados en los vértices es igual a la constante mágica. Sabemos que la constante mágica es P. El producto en cada fila es P. En todo es P, siempre es P. P es la constante mágica. Eso significa que tú cuando multipliques todos los números de la primera fila sale P, de la segunda también sale P y así. Ahora, la propiedad nos dice la siguiente, que si tú multiplicas X, multiplicas con Y, multiplicas con Z y multiplicas con W, eso también resulta la constante mágica, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, anotando esta propiedad. Siguiente propiedad. Nos dice, en todo cuadrado mágico multiplicativo de orden 4 se cumple lo siguiente. Se cumple esto, fíjate. Fíjate en lo que está sombreado en amarillo. Fíjate en el cuadrado mágico, pero lo que está sombreado en amarillo. Acá lo que vas a hacer es agarrar el A, multiplicar con el B, multiplicar con el C y multiplicar con el D. Cuando tú multiplicas A, B, C y D, ¿qué resulta? Resulta la constante mágica, o sea P, resulta P.
Entonces eso de ahí es una propiedad. Ya sabes que P significa la constante mágica, el producto de los números que están en las filas. Ahora, ¿qué otra propiedad hay? Está la siguiente, mira. P también resulta de multiplicar, fíjate acá lo voy a poner, M, fíjate en los de color rojito, M por N, ¿sí? En esas posiciones, M por N, por P, por Q. Tú cuando multiplicas N por P por Q, eso te sale la constante mágica P mayúscula. Muy bien. Hay otra propiedad por acá, en los laterales, fíjate. Fíjate en los laterales. En los laterales tienes X, tienes Y, en los laterales izquierdo y derecho, X, Y, Z y W. Si tú multiplicas esos cuatro números, X, Y, Z y W, también te resulta la constante mágica. En este caso la constante mágica es P. Listo, esa es otra propiedad. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para aclarar el tema. A ver, vamos a cambiar acá a rojo. Nos dice, a ver, el primer ejercicio, el primer ejemplo. Dice, el siguiente cuadrado mágico está compuesto por números múltiplos de 5 ya. Múltiplos de 5, excepto el 0, dice. O sea, van, ¿no? El 5, el 10, el 15, el 20 y así. De esa forma está avanzando. Entonces te pide hallar A más B más C. Entonces lo primero que puedes hacer tú es lo siguiente. Tú sabes que cada valor que está en una esquina, digamos este 40 resulta de sumar este B con este C y dividirlo entre 2, porque se forma el triángulo, fíjate. Se forma el triángulo. Si tú sumas B más C y lo divides entre 2, te sale 40. Entonces colocas aquí B más C entre 2, eso es igual a 40. Entonces podríamos decir nosotros, entonces, B más C, ¿sí? B más C es igual a 2 por 40, o sea 80. Ya tenemos el valor de B más C, ya tenemos esta parte. Nos faltaría hallar el valor de A, ¿sí? Nos faltaría hallar el valor de A. ¿Cómo podemos hallar el valor de A ahora? Podemos utilizar de nuevo esta misma propiedad por este lado, fíjate, mira. ¿Qué pasaría si tú sumas el A con el 5? A más 5 y lo divides entre 2, ¿qué te saldrá? Te saldrá 10, pues. Entonces eso vamos a utilizar, ¿sí? Entonces colocamos aquí A, aquí es A mayúscula, ¿no? A mayúscula, A mayúscula, A. Sí, vamos a borrarlo mejor, vamos a borrar. Listo, vamos a colocar A más 5, ¿sí? A más 5 entre 2, A más 5 entre 2 es igual a 10. Entonces, ¿cuánto valdría el valor de A? ¿No? Podríamos hacerlo un despeje rápido, sería 2 por 10, 20, y 20 menos 5, 15. El A vale 15. Quiere decir que esta parte vale 15. Esto vale 15. ¿Y B más C cuánto valía? B más C valía 80. Por lo tanto, ¿cuánto sería A más B más C? Sería 80 más 15, 95. Eso sería la respuesta. Eso sería la respuesta. Entonces colocamos aquí respuesta 95. Respuesta 95. Muy bien. Listo. Pasamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice, en el cuadrado mágico que se muestra, ¿cuál es el valor de A? Me piden hallar A. Entonces, vamos a colocar acá una letra adicional. Vamos a colocarle aquí al centro. Vamos a colocarle E. Ya estamos acostumbrados. Te dice en el cuadrado mágico, te dice. No te dice si es aditivo. No te dice si es cuadrado mágico aditivo o si es multiplicativo. Pero cuando no te dice nada, se asume que es un cuadrado mágico aditivo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo hallo el valor de E? El valor de E es fácil de hallar porque E, según propiedad, es igual a la suma de 25, ¿sí? 25 más 35 y dividido sobre 2. 25, vamos a colocar 25 más 35 y dividido sobre 2. Así se halla el valor de E.
¿sí? 25 más 35. 25 más 35 es 60. Y 60 entre 2 es 30. Quiere decir que esto es 30. Esto es 30. Esto de acá es 30. Y si nosotros sumamos, ¿sí? Fíjate acá, vamos a sumar esto. Voy a colocar acá en otro color. Si nosotros sumamos estos tres números, voy a sumar estos tres números. Si yo sumo estos tres números que ves aquí, sería la constante mágica. Y la constante mágica para cuadrados mágicos aditivos se utiliza la letra S. Cuando es multiplicativo se utiliza la letra P, que significa producto. Cuando es S, suma. Entonces, la suma mágica, ¿cuánto sería? Habría que sumar. Sería, ¿recuerdas que el 35 y el 25 sumaban 60? 60 más 30 sería, ¿no? 90. Quiere decir que 90 es la suma mágica. Por lo tanto, aquí también debería, en este lado, en esta primera fila, también debería de sumar 90, ¿sí o no? Aquí también debería de sumarse 90. Entonces tú dices, acá tenemos, vamos a cambiar de color. Acá tenemos, fíjate. Tenemos 15, mira, tenemos 15. Y acá tenemos 35. En esta primera fila. Debe sumar 90, ¿eh? 15 más 35. 15 más 35 es 50. ¿De acuerdo? Y 50, ¿cuánto le debo agregar para que me dé 90? Le debo de agregar 40. Muy bien. Ahora tú sabes, en esta segunda columna que voy a marcar, ¿sí? Este 40, voy a marcarlo, este 40, este 30 y este valor de A, en esa columna, ¿cuánto debería de sumar? ¿Cuánto debería de sumar? Debería de sumar 90, pues, porque recuerda que en las columnas también debe repetirse esa suma mágica que es 90. Entonces, si aquí es 90, diríamos, ¿no? A manera de ecuación, a ver, colocaríamos. Diríamos, a ver, sería 40 más 30 más A es igual a 90. Listo, hacemos una operación simple. ¿Cuánto es el valor de A? Sería, acá sería 70, 90 menos 70, 20. A vale 20. Y justo es eso lo que me piden. ¿Cuál es el valor de A? Por lo tanto, respuesta, colocarías respuesta 20. Respuesta es igual a 20. Muy bien. Pasemos al ejemplo 3. Nos dice, el siguiente cuadrado mágico, ¿sí? Este es un cuadrado mágico, está conformado por números enteros positivos. Calcula el valor de y menos x. Me están pidiendo y menos x. Entonces hay que descubrir cuánto vale y, cuánto vale x y luego restamos, ¿sí? Entonces el valor de y ya lo podemos ir descubriendo, fíjate. El valor de y ya puedes ir descubriendo porque mira, si tú agarras 9, agarras el y, 9 más y entre 2, ¿qué debería de salir? Debería salirme 12. Entonces tú pones acá, ¿no? Esto debería ser 12. Ya está. Entonces colocas, primera ecuación. 9 más y entre 2 debería de salirme 12. Entonces, ¿cuánto vale y? Hay que trabajarlo directo ya. Sería 2 por 12 sería 24. Y 24 menos 9 sería 15. ¿Sí? Sería 15. Muy bien. Ahora ya tenemos el valor de y que vale 15. Lo podemos colocar ahí, si ese es. El y vale 15. El y vale 15, muy bien. Ahora, podríamos descubrir nosotros el valor central. El valor que está aquí en el centro, donde voy a marcar, es fácil de hallar. ¿Sí? El que está en el centro, este que estoy pintando en el centro, es fácil de hallar. ¿Cómo se halla? Agarrando el 12, agarrando el 4 y sumándolos. 12 más 4, ¿sí? 12 más 4 es 16. Y 16 entre 2 es 8. Listo, quiere decir que en el centro va 8. Ahora yo podría determinar la suma mágica. La suma mágica. La suma mágica lo puedo determinar sumando todos los números que están en esta diagonal. ¿Sí? En esa diagonal. Entonces sumarías 12, los que están marcados en amarillo, súmalo todos para hallar la suma mágica. Sería 12 más 8, 20 y más 4, 24. Quiere decir que la suma mágica es 24. ¿Y es cierto o no?
que esta suma mágica también tiene que repetirse en esta segunda fila. Aquí también debe salirme 24. Debe salirme 24. Entonces tú dices, x más 8 más 15, voy a colocarlo. ¿Sí? Los que están en esta, lo voy a colocar de otro color. Aquí, fíjate. X más 8 más 15, los números que están en esta fila deberían de sumar 24 también. Entonces colocas ahí 8 más, más 15 más x, ¿no? Estamos sumando todos los números, 8, el 15 y el x. 8 más 15 más x debería de ser igual a 24. Muy bien. 8 más 15 es 23. Entonces quiere decir que el x vale 1, porque 23 más 1 es 24. Ahora, si el x vale 1, es, ya tenemos el x1 y ya tenemos y15. Me estaban pidiendo y menos x. Entonces reemplazamos, y vale 15 y el x vale 1. 15 menos 1, 14. Ese de ahí es la respuesta. Entonces colocamos aquí respuesta 14. Muy bien. Pasamos al ejemplo 4. Nos dice, se tiene el siguiente de cuadrado mágico multiplicativo. Este es importante, nos está avisando ya, mira. Se tiene el siguiente cuadrado mágico multiplicativo. Ya está. Nos está diciendo que es cuadrado mágico multiplicativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo multiplico los números de la primera fila, voy a colocar el rojo mejor. No se ve. Ya está. Si yo multiplico los números de la primera fila, me sale P. Sí, se utiliza P cuando es cuadrado mágico multiplicativo. En la segunda fila también es P. En la tercera fila también es P. En todos es P. Entonces, quiere decir que si yo coloco aquí una letra, digamos le voy a colocar una letra A. ¿Sí? Le voy a colocar una letra A. Si yo multiplico X, ¿sí? Si yo multiplico X, voy a poner aquí, si yo multiplico el X por A, por 8 y por 2, debería salir P, claro. Entonces tú dices, P es igual a X por A, por 8 y por 2. Listo, ya lo tienes ahí. Ahora, recuérdate de una propiedad de los cuadrados mágicos multiplicativos. Que si tú multiplicas los laterales de arriba, con los laterales de abajo, los que estoy marcando en amarillo, si tú multiplicas estos 4 números, ¿qué te sale? Te sale P. Esa es una propiedad. Entonces tú dices, entonces P es igual a A por 8 por 1 por 4. Por 1 por 4. Entonces, como estos P son iguales, fíjate, aquí dice P y aquí también dice P, lo voy a igualar. Lo voy a colocar aquí. Entonces tendrías, sí, lo voy a bajar él. ¿Ya? Lo voy a bajar él. Entonces tú dices, a ver, lo voy a poner aquí. Como son lo mismo, entonces lo igual. Iguales. ¿Con quién? Con X por A por 8 por 2. Entonces colocamos eso. X por A. Recuerda que te están pidiendo X. X por A por 8 por 2. ¿Quién se cancela? Mira, se cancela A. Se cancela A. Se cancela 8. Se cancela el 8. Podemos sacar mitad 1 y mitad 2. Quiere decir que en este lado izquierdo queda 1 y 2. Quedaría 2 nada más. Y en este lado derecho quedaría X por 1 por 1. Puros unos. O sea, X nada más. Por lo tanto, hallar el valor de X me pide. Entonces respuesta 2. Respuesta 2. Listo.